De verdad que estoy muy contento, agradecido y al mismo tiempo también tiemblo por la oportunidad de poder compartir con ustedes desde este púlpito la palabra del Señor. Como ya me presentaron, mi nombre es Harold de León, pastor en la Iglesia Evangélica Misionera. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes aquí. Estoy experimentando el mismo gozo que experimentó Pablo, o que tenía Pablo en la carta a los romanos, que tenía el deseo de ir, ¿verdad?, a compartir con los hermanos en Roma. Y así mismo estoy yo, tenía el deseo de poder compartir con ustedes, de conocerles. Ya Jeremías mencionó sobre nuestra relación pastoral y estamos muy agradecidos y hemos sido muy bendecidos gracias a sus pastores, de verdad que sí. Y hoy estamos aquí y tengo que decirle, antes de que entremos a la palabra del Señor, que de vez en cuando y cada vez que puedo, pues yo veo las predicaciones de aquí y por eso estoy temblando. Pero a usted le dan filete, le dan alimentos sólidos, yo lo que traigo es un picapollo. Así que el Señor me ayude. Un poquito de broma, pero de verdad que admiro mucho lo que esta iglesia hace y de verdad que me siento muy, muy honrado de poder estar compartiendo este tiempo y de que me hayan confiado su púlpito. Yo sé que los pastores no sueltan el púlpito a todo el mundo. Yo soy así. No todo el mundo predica, ¿verdad que sí? Y por eso me siento muy honrado. Pero le tengo una petición a todos ustedes. Yo no puedo predicar sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle que oremos. Ore por mí. Pidámosle a Dios que Dios sea quien hable en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nuestras vidas son tuyas. Hoy en tu providencia, en tu soberanía has permitido que estemos en este lugar adorándote, bendiciendo tu nombre. Y quisiéramos, Señor, que te dirijas a nosotros y que la exhortación, el sermón que hoy tenemos en esta mañana sea de edificación, fortalecimiento y desafío para cada uno de nosotros. Sea tu Espíritu Santo en este momento hablándonos. Danos corazones, danos oídos abiertos para escuchar la voz de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo le traigo un mensajito que no es apto para los que son alérgicos al trabajo. Usted sabe que hay personas que son alérgicas al trabajo, ¿verdad que sí? Hay personas que no les gusta el trabajo y yo hoy voy a hablar de trabajo. Por eso nuestro tema en esta mañana es la invitación de un Dios trabajador. Y para esto le voy a invitar, por favor, que me acompañe en el Evangelio según Mateo, en su capítulo número 9. Mateo 9, el capítulo 9 de Mateo lo va a encontrar antes del capítulo 10, después del capítulo 8. Y a Mateo lo va a encontrar ahí entre Génesis y Apocalipsis. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Si no lo ha encontrado, diga ay, ay, ay. Mateo 9, desde el versículo 35 hasta el versículo 38 va a ser nuestra porción en esta mañana y vamos a estar estudiando un poquito estos textos que sé que van a ser de mucha bendición para nosotros. Tengo que reconocer que desde que el momento que Dios trabajó conmigo en esto que voy a compartir con ustedes hasta este día, este ha sido uno de los sermones que más he predicado. Y yo no soy de las personas que repito sermones. Tengo 9 años pastoreando, toda una carpeta de sermones preparados, pero en mi corazón sentía compartir esto con ustedes. Y es mi oración y ha sido mi oración estos días de que esto pueda ser de bendición para ustedes. Mateo 9, 35, ¿están conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y versa de la siguiente forma: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Dios nos bendiga con su palabra. Permítame introducir este sermón con una canción. No se preocupen, no voy a cantar. No le voy a hacer ese daño. Hay una canción que me llama mucho la atención y es una canción de Alex San Pedro, Sal se llama. Y escucha cómo dice esta canción. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada. Y el vino es vinagre. El pan no sabe a nada. Y dice el coro: tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro, tengo plata, pero el cojo ya no baila. El cojo ya no baila. Dice las próximas estrofas: tengo victorias derrotadas, gente en el templo destempladas, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, ya no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano, ya no luchan como hermanos, son cristianos sin agallas. Y se repite el coro: tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, la luz bajo la mesa y la virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Elijo esta canción para introducir nuestra exposición de esta mañana porque esta canción revela y muestra la realidad en sentido general de muchas de las iglesias hoy en día. La iglesia ha perdido su identidad. La iglesia fue creada para hacer un trabajo: glorificar a Dios, ser el recipiente de ese Todopoderoso, ser ese cuerpo de Cristo, pero también fue creada para ir y hacer discípulos, para servir, para mostrar la gloria de Dios a través del amor. En otra palabra, de una manera magistral, Alex San Pedro nos presenta en este cuadro, en su canción, que la iglesia ha dejado de trabajar de acuerdo a lo que Dios tiene destinado a que sea. La iglesia ha sido diseñada, aunque no le guste escucharlo, para trabajar. Porque Dios es un Dios que trabaja. Habiendo dicho esto, en el versículo 35 dice la palabra del Señor que leímos: Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Dios es un Dios trabajador. El mayor ejemplo que todos podemos tener de alguien que trabaja es Dios mismo. Y hoy yo quiero demostrarle eso por las Escrituras. Aunque estamos viendo aquí trabajando a Jesús,
permítame tomarme unos minutos para demostrarle cómo Dios es trabajador, y ese es nuestro primer punto, y luego regresamos a Cristo. Le dije que el mayor ejemplo de alguien que trabaja es Dios mismo. Él siempre se ha demostrado como un ser que trabaja, que ha trabajado y que seguirá trabajando. De hecho, si nos damos un pequeño paseo por toda la Biblia, y le invito a que se monte en el tren y vaya conmigo, vamos a ver cómo Dios es presentado como un Dios que trabaja. En primer lugar, en la Biblia, la primera frase que aparece, nosotros encontramos a Dios, adivine, trabajando. En el principio creó Dios, Dios creó, dependiendo de la traducción. ¿Y qué está diciendo de Dios? Que Dios está trabajando. Los primeros 2 capítulos de Génesis, ¿qué encontramos a Dios? Trabajando. Capítulo 1. La creación de una manera general. Capítulo 2 hace un zoom y nos muestra la creación en elementos particulares. La primera frase o cita de Dios, el versículo número 3 de Génesis 1, adivine, Dios trabajando. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. La primera instrucción para el ser humano, adivine, trabajo. Yo sé que esto para los alérgicos al trabajo no le va a gustar, no hemos empezado el mensaje y ya se dañó para muchos, pero la primera instrucción para el ser humano fue trabajo. Versículo 28 de Génesis 1. Y dijo Dios, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y el texto sigue describiendo trabajo. Trabajo. Si miramos todo el Antiguo Testamento, encontramos a Dios trabajando. Encontramos a Dios llamando y escogiendo a personas. Encontramos a Dios interviniendo y salvando a su pueblo. Encontramos a Dios instruyendo y disciplinando a la nación de Israel, su pueblo escogido. Lleguemos al Nuevo Testamento. Miremos los evangelios y encontramos a Dios encarnándose en la persona de Cristo. ¿Para qué? Dígalo usted. Para trabajar. Para trabajar. Dios toma forma humana en la persona de Cristo y viene a cumplir el eterno propósito de redención del pueblo que Él ha escogido para sí. Dios es un Dios trabajador. Pero sigamos, pasemos de los evangelios y miremos el libro de los Hechos. ¿Qué encontramos en el libro de los Hechos? Encontramos a Dios en la persona del Espíritu Santo, trabajando, capacitando, llenando a la iglesia de Cristo, impulsándola al trabajo misionero y respaldando esa obra. ¡Wow! Dios no se cansa de trabajar. Sigamos con las epístolas. ¿Qué encontramos en las cartas? Dios trabajando. Dios trabajando. Encontramos a Dios tratando con situaciones específicas, deficiencias, problemas, dificultades, instrucciones, ánimo al pueblo de Dios. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, dígalo usted, encontramos a Dios trabajando también, preparando la escena final y entregándonos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Mis amados hermanos, Dios es un Dios trabajador. Pero no terminamos ahí. Yo quiero que regresemos a Cristo ahora. Miremos a Cristo por un momento. Jesús en una ocasión dijo en Juan capítulo 5 versículo 17, hasta ahora mi Padre
trabaja y yo también trabajo. Wow. En nuestro texto, el versículo 35, nosotros encontramos a Jesús recorriendo, enseñando, proclamando y sanando. Y regresaremos a estas 4 palabras más adelante. Pero el contexto de esta porción, nosotros también encontramos a Cristo trabajando. En el capítulo 8 y el capítulo 9 de este mismo evangelio, nosotros encontramos que Cristo cura a un leproso, sana al criado del centurión, sana a la suegra de pueblo y otros muchos más, enseña la demanda del discipulado, calma la tempestad, libera a los endemoniados gadarrenos, cura a un paralítico. En el capítulo 9 llama a Mateo, enseña sobre el ayuno, cura a una mujer, resucita a una niña, cura a 2 ciegos y a un mudo. ¡Wow! Y cuando llegamos a nuestro versículo 35, encontramos a Jesús recorriendo, enseñando, proclamando y sanando. En otras palabras, este versículo lo que está haciendo es un resumen de todo lo que Cristo ha venido haciendo y lo que seguirá haciendo. Y eso podemos verlo representado en esas 4 palabras que acabo de mencionarle. Jesús recorría las ciudades porque tenía que movilizarse en el trabajo que Dios le había llamado. Enseñaba en las sinagogas, proclamaba o predicaba el evangelio del reino y sanaba a los que estaban enfermos. ¡Wow! Dios es un Dios sanador y Dios es un Dios que trabaja. Ojalá y que esta pequeña panorámica cambie nuestra perspectiva del trabajo. Pero quiero invitarle a que hagamos una conclusión antes de seguir hacia adelante, porque yo no puedo pasar al siguiente punto sin presentarle 4 conclusiones de todo esto que hemos visto. 5 conclusiones, perdón, de esto que hemos visto hasta ahora. La primera conclusión que quiero compartir con ustedes sobre esto que hemos visto sobre Dios, que es un Dios trabajador, es precisamente esa. Dios en su ser es trabajador por naturaleza, por lo que Él disfruta del trabajo. Hello, ¿alguien en casa? Dios disfruta del trabajo porque en su esencia y su naturaleza Él es trabajador. En su ecuación, la palabra vagancia no existe para Dios. Eso nos lleva a una segunda conclusión. Como Dios es trabajador y es el creador del trabajo, entonces el trabajo es digno y el trabajo es bueno en esencia. El trabajo es digno y el trabajo es bueno en esencia. Les tengo una mala noticia para los alérgicos al trabajo. El ser humano fue creado para trabajar. Amén o ayayay. Como Dios es trabajador, el trabajo es bueno, entonces nosotros, conclusión número 4, somos creados para trabajar y para colaborar con Dios en lo que Dios nos asigne. Amados hermanos, amigos, vecinos, usted y yo hemos sido creados para trabajar. Así que en su trabajo, aunque no le guste mucho, tiene que aprender a disfrutar de él. Les cuento una experiencia antes de la última conclusión. Recuerdo, yo trabajé durante 12 años en una institución financiera y tuve que iniciar por el área de cajas. Fui cajero. Aborrecía eso con toda mi alma. Con toda mi alma. No era algo para mí y dije, aquí yo no duro mucho. Duré 12 años. No duró mucho y duré 12 años. Pero Dios tuvo que trabajar conmigo y yo tuve que aprender a amar lo que yo odiaba. Y hasta que yo no aprendí a amar ese trabajo que no me gustaba, Dios no me promovió a otro lugar. Cuando aprendí a amar lo que hacía, lo hacía con amor para la gloria de Dios. Amados hermanos, nosotros con mucha frecuencia hablamos
de trabajos seculares y trabajos ministeriales. Hermano, el trabajo donde usted está es un ministerio también. Porque allí donde usted está, usted puede glorificar a Dios y al mismo tiempo disfrutar de eso que usted hace. Y eso nos lleva a nuestra última conclusión en cuanto a todo esto. Nosotros debemos involucrarnos y disfrutar del trabajo que Dios nos ha asignado, amado hermano. Allí donde usted está es donde usted tiene que estar. ¿Usted sabía eso? Donde usted está ahora mismo, allí donde usted tiene que estar, porque usted está ahí. Y allí se necesita de usted, allí se necesita de un creyente lleno del Espíritu Santo que pueda proclamar la verdad gloriosa del Evangelio transformador, del cual Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Queridos hermanos, usted ha sido llamado y designado por Dios para involucrarse en el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios, y vamos a entrar más adelante a eso, aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero el trabajo de Dios no se limita solamente a la iglesia. Porque recuerde que la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no solamente son estos asientos que estamos estrenando, aleluya. Gloria a Dios por su bendición. La iglesia es usted y soy yo, y la iglesia se desplaza donde se desplaza un hijo de Dios, y por lo tanto, donde usted se encuentre, allí hay un representante, un embajador del reino de los cielos. Amén. O ay, ay, ay. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, los siguientes versículos, versículo 36 hasta el versículo 38. Y vamos a hablar de Jesús, el trabajo y yo o usted. Mire lo que dice el texto. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La palabra cosecha, que en la Reina Valera 60 la traducen como mies, podemos darle 3 significados según la Real Academia de la Lengua Española. El primer significado de la palabra mies o cosecha no es más que la semilla o el cereal desde donde se hace el pan. Pero también la cosecha o la mies puede ser ese tiempo de cosecha, la temporada oportuna para extraer el beneficio de eso que se ha sembrado. Y una tercera significado de esta palabra pudiera ser las multitudes, las personas. A esas personas y esas multitudes que Cristo vio como ovejas sin pastor. De esa manera quisiera que pudiéramos hacer una definición de cosecha o de mies utilizando las 4 palabras que describían el trabajo de Jesús en el versículo 35. ¿Se acuerdan de las 4 palabras? Jesús recorría, enseñaba, proclamaba y sanaba. Utilizando estas 4 palabras podemos hacer una definición de mies o cosecha. La mies son las personas con las que nos encontramos en el recorrido por los lugares donde Jesús nos envía, a quienes tenemos que enseñarles y proclamarles o predicarles el evangelio del reino para que sean sanas en el nombre de Jesús del poder del pecado que la esclaviza. Esta pudiera ser una definición de la mies o cosecha para nosotros, utilizando las 4 palabras que describían la labor de Jesús que encontramos en el versículo 35. Pero pasemos a los siguientes versículos, y quisiera que pasemos al versículo número 37, donde encontramos 3 verdades que Cristo nos enseña y que hoy usted y yo necesitamos encarecidamente tener siempre presente. Estas verdades no puede perder de vista la iglesia no puede perderla de vista, porque estas verdades nos hablan de la urgencia, de la necesidad
y al mismo tiempo de la invitación que el Dios trabajador nos está haciendo. La primera verdad tiene que ver con la cantidad. En el versículo 37 nosotros encontramos a Jesucristo diciendo que la cosecha es mucha. La cosecha es mucha. Y una de las grandes características del ministerio de Jesús es que las multitudes le seguían. Y eso es fascinante. A mí me fascinan leer los evangelios. Me encanta ver la historia de Jesús. Y es impresionante poder ver cómo las multitudes acudían a Él. Mateo 14:14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Mateo 15:32 también nos habla de multitudes cuando dice que entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hacen 3 días que están aquí y no tienen que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ¿Qué encontramos aquí? Otra multitud tras Jesús. En nuestro versículo 36 dice, viendo las multitudes. En otras palabras, la cosecha es mucha. Y eso significa que el trabajo es mucho. El trabajo es mucho. Y todos los que estamos aquí no daremos abasto para satisfacer la cantidad de trabajo que hay. En la iglesia siempre hay vacantes. Tal vez aquí no, porque todos ustedes trabajan, ¿verdad? Todos están sirviendo en un ministerio. Eso es en mi iglesia, que yo tengo que orar 20 años, ayunar 50 días, preguntar a 20 personas, entre otras cosas más, si quieren aceptar, ayudar y colaborar. Pero aquí, desde que el pastor se le acerca, necesitamos ayuda, aparecen 20 manos levantadas. Aleluya, gloria a Dios. Nada más soy yo que paso trabajo. En la iglesia siempre hay vacantes. En la iglesia siempre va a haber vacantes y en la iglesia siempre va a haber una silla disponible para alguien que necesite del Señor. Así que, mis amados hermanos, la verdad que nos está mostrando Jesús en esta breve exhortación que le hace a los discípulos, nos está diciendo que el trabajo siempre va a ser mucho, porque la cosecha es mucha. Una segunda verdad que encontramos en estas palabras del Señor Jesucristo tiene que ver con los obreros. A diferencia de la cosecha, que es mucha, entonces nos vemos en la realidad de que los obreros son pocos. Oh, caramba, qué problema tan grande. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ley de Pareto o el principio de Pareto? El principio de Pareto, que también se conoce como la regla 80-20, es un fenómeno que describe y establece que aproximadamente el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. En otras palabras, y aplatanándola a nuestra realidad como iglesia, el 80% de las cosas que se hacen en la iglesia la hace el 20% de las personas que asisten. Amén o ay, ay, ay. ¿Qué significa esto? Que hay escasez de obreros, que hay escasez de personas que trabajen en la mies, en la cosecha que es abundante. Y a mí me llama la atención que ante esta necesidad el Señor Jesucristo no le dice, miren, el trabajo es mucho, hay poca gente, vamos, levántense y vamos a trabajar. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Oren. Oren. Con la influencia que tenía Jesucristo en ese momento,
y Jesucristo lo manda a orar en vez de mandarlo a trabajar, ¿a usted no le parece eso extraño? ¿Por qué habrá pasado esto? Bueno, yo tengo dos conclusiones con relación a por qué ocurrió esto, por qué Cristo lo hizo de esta manera. En primer lugar es porque Dios es el dueño de la cosecha. Él es quien contrata. Como Él es el dueño, Él sabe quién es la persona más indicada para trabajar. Él conoce el perfil de la persona que se necesita para el trabajo en la cosecha. Y por lo tanto, como Él es quien contrata y nosotros somos subalternos, esclavos, pues entonces nosotros necesitamos acudir, Señor, mira, aquí hace falta a alguien que trabaje en tal lugar, en tal ministerio. Así que oramos a ti para que tú lo proveas. Dios es quien designa y quien llama. Y en segundo lugar, yo creo que Cristo mandó orar, dándole prioridad a esto, a la oración y a la dependencia de Dios, porque ya en el capítulo siguiente, el capítulo 10, encontramos los primeros versículos que Él los envía. Oren para que Dios envíe obreros, pero los obreros eran ellos. Hermanos, oren para que Dios mande obreros, pero ustedes son esos obreros. Sí, diga yayay. La tercera verdad que nos encontramos en el texto es que el estado de la cosecha es un estado delicado. Jesucristo dijo que las multitudes estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. O sea que tenemos que las multitudes, la cosecha es mucha porque hay una gran multitud. Los obreros son pocos, pero entonces hay un problema. Los obreros son pocos, las multitudes es mucha, pero el estado de estas multitudes es un estado alarmante. Necesitan ayuda encarecidamente. Marcos capítulo 6, versículo 34, al desembarcar Jesús vio una gran multitud, otra vez, una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Amados hermanos, ante esta realidad del amplio trabajo que tenemos que hacer, de la cantidad de obreros que son mínimos y del estado tan delicado de la cosecha, que están como ovejas que no tienen pastor, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, amados hermanos. No podemos seguir sentados con los brazos cruzados. No podemos seguir cómodos en sillas nuevas, aleluya, que están muy bonitas, y próximamente aire acondicionado, aleluya. No podemos seguir cómodos en las cuatro paredes cuando allá afuera hay una multitud de personas que usted conoce y que están pasando por momentos desastrosos a causa del pecado que lo gobierna y que lo tiene muerto, separado de Dios, y nosotros no podemos ser indolentes. Le tengo una propuesta. Le tengo una propuesta. ¿Usted sabe lo que se necesita para satisfacer esa necesidad? De que la multitud está como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué se necesita? Ser como Jesús. Esa es mi propuesta. Seamos como Jesús. Pastor, tengo 20 años en el Evangelio y todavía no le doy ni por los tobillos al Señor. ¿Cuántos se sienten así, pequeñitos? Yo tengo 9 años pastoreando, tengo que tener más de 20 años en el Evangelio. Sí, hermano, yo no soy tan joven, estoy llegando al medio siglo. Y yo todavía me siento pequeñito.
yo todavía me siento que no he crecido hasta la estatura que Dios me está pidiendo. Pero se hace necesario que seamos como Jesús. Ahora bien, yo sé que es mucho pedir ser como Jesús, ¿verdad que sí? Pues permítame hacerle mi propuesta un poquito más específica, ¿le parece? Permítame hacerla un poquito más práctica, porque ser como Jesús es como muy general, ¿verdad que sí? Déjeme darle algo más práctico, que le va a ayudar a usted ser como Jesús, aunque sea en lo que tiene que ver con el trabajo, que es lo que estamos hablando. Recuérdese, nuestro tema, nuestro título del sermón de hoy es la invitación de un Dios trabajador. ¿Cuál es la invitación de un Dios trabajador? Que trabajemos con Él. Ahora, esta es mi propuesta. En las Escrituras, nosotros vamos a encontrar que Jesucristo tenía un sistema ministerial. Tenía una forma sencilla de hacer el ministerio. Nada complicado. Y nosotros de manera natural hacemos esto. Y le voy a demostrar por las Escrituras a qué me refiero. Cuando yo vi esto y yo vi que se repetía tanto en la Biblia, yo dije, no, pero eso tiene que ser algo que Dios me está diciendo. Y yo quiero compartir con ustedes esto. Esta es mi propuesta para que podamos trabajar de la mano con el Señor. El sistema ministerial de Jesús consistía en 3 pasos, simple y sencillo. Ver, sentir y hacer. Ver, sentir y hacer. Vaya conmigo al versículo 36. Mire cómo aquí lo plasma. Y viendo a las multitudes, tuvo que compasión sentir, porque estaban como ovejas abatidas, estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos hacer. ¿Vieron? ¿Lo vieron? Ver, sentir y hacer. No es en el único lugar que aparece. Mateo 14:14 dice, cuando Jesucristo desembarcó, vio una gran multitud, tuvo compasión, sentir, de ellos y sanó, hacer, a sus enfermos. Lucas capítulo 7, la historia de la viuda que perdió a su hijo. Está pasando las personas, Jesucristo ve esta multitud, esta procesión que van a enterrar al hijo de la viuda. Y mire lo que dice el texto, versículos 13 y 14. Al verla, el Señor tuvo compasión, sentir, y le dijo hacer, no llores. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate, ver, sentir y hacer. Simple. La historia de buen samaritano. ¿Recuerdan la historia de buen samaritano? El individuo que asaltaron, dejado como muerto, se acerca al buen samaritano y literalmente el texto dice, y vio al hombre, tuvo misericordia, sentir, se acercó y le auxilió, vendó sus heridas, lo llevó a un lugar para que lo atendieran, hacer. ¿Cómo era el sistema ministerial de Jesús? Ver, sentir y hacer. Ver, sentir y hacer. Jesús no era indiferente ni ignoraba las necesidades a su alrededor. Nosotros tenemos que tener ojos abiertos a las necesidades de los que nos rodean. No podemos ser indiferentes. Una y otra vez usted ve que la Biblia resalta que Jesucristo veía y el texto no se queda en que Jesucristo veía. Nosotros debemos de caminar con los ojos espirituales abiertos
mirando al que sufre, al que llora, al que está sin Cristo, sin esperanza, ajenos a los pactos de Dios, extraviados en el camino, muertos en delitos y pecados, que no pueden clamar a Dios porque el mismo pecado se lo impide. Y usted tiene la verdad poderosa del Evangelio que trae vida y da vida al que está muerto. Así como Cristo dio vida a este hijo de esta viuda, el Evangelio de Cristo levanta a los muertos como usted y yo también fuimos levantados hace un tiempo. Jesús tuvo compasión. Jesús no solamente se quedó en identificar las necesidades. No solamente vio las necesidades, Jesús tenía un corazón sensible que se identificaba con esas necesidades que Él detectaba. Cada vez que usted ve, y lo hemos visto en estos textos bíblicos, cada vez que usted ve a Cristo siendo descrito por la Biblia, que Él veía las multitudes, dice que tuvo compasión. Muchos de nosotros adolecemos del síndrome de insensibilidad. Miramos, sabemos que hay una necesidad, pero no sentimos compasión. Amén o ayayay. Y no es dos personas aquí. Yo me atrevo a decir que todos en algún momento hemos sido y somos insensibles. No hemos sido movidos a misericordia, como encontramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo una y otra vez, sintiendo compasión por el otro, por las necesidades. ¿Cómo podemos decir, amado hermano, que nosotros amamos y tenemos el amor de Dios cuando la compasión no se manifiesta dentro de nosotros? Esto es una contradicción. No es posible. No puede ser cierto. Es que no me da la ecuación matemática. Tenemos el amor de Dios, pero no sentimos compasión por el que está necesitado. No. Y 1000 veces no. Cristo supo identificarse con las necesidades de los demás. Y nosotros estamos siendo desafiados a identificar y a identificarnos. No solamente identificar es ver, que es el primer paso. Pero el segundo paso es identificarnos, es hacer de esa necesidad mi necesidad. En mi iglesia yo siempre digo, si usted ve que hay que cambiar un bombillo, no le diga al liderazgo que vaya y lo cambie, cámbielo. Sea proactivo. En su casa usted no lo cambia. Ay, mira, no han barrido. Coge una escoba y barra. Amén o ayayay. Se dañó el mensaje. Jesús no solamente se quedó en identificar, sino que pasó a sentir, a compadecerse, a hacer de esa necesidad su necesidad. Y cuando se compadecía, entonces Él hacía algo. Por eso Jesús hizo consciente a sus discípulos de la necesidad y los invitó a orar para más adelante enviarlos. La primera vez que yo prediqué sobre esto, ver, sentir y hacer en mi iglesia, Dios me puso en varias encrucijadas para ponerla en práctica obligado. Una de ellas, recuerdo que prediqué el domingo y martes o miércoles, se me presentó la siguiente situación. En ese momento todavía laboraba yo en la institución financiera donde le mencioné. Y en mi hora de almuerzo, que era 1 hora, recuerdo que salí a hacer una diligencia. Y cuando regresaba de la diligencia, me paré a comprar la comida y iba de camino por la 27 de febrero en un tramo, ahí donde está la famosa bomba del mono.
En ese tramo que está cobijado, ¿verdad?, con árboles, ¿verdad? Yo iba caminando bien apresurado porque ya el tiempo se me había terminado. En el horizonte, mientras voy caminando en esa recta, me doy cuenta de manera borrosa que hay algo que está tirado en el suelo. Mientras voy avanzando, me voy dando cuenta de que esa imagen borrosa va tomando forma. Y mi corazón comenzó a palpitar fuertemente. Y no porque iba caminando rápido, sino porque yo estoy viendo que es una persona que está tirada en el suelo. Nadie viene detrás de mí, nadie viene delante de mí. Sigo caminando. Yo por lo general camino muy rápido y ese tramo yo puedo hacerlo en un par de minutos, pero me parecieron horas. Mientras voy dando pasos, que se va haciendo cada vez más clara la imagen y estoy ya viendo los detalles de la persona, que es un hombre masculino, macho, varón, pecho peludo. En mi corazón, yo no puedo dejar a esta persona tirada aquí en el suelo. Pero yo tengo un trabajo que me está esperando. Disyuntiva de la vida. Como todo buen aspirante a teólogo, busqué todos los textos bíblicos, los razonamientos y argumentos para demostrarme a mí mismo y tal vez al Espíritu Santo de que yo tenía que seguir de largo porque me estaban esperando en el trabajo. Encontré todas las excusas. Le estoy diciendo que todo esto pasó en cuestión de segundos. Todo eso en mi mente, yo no sé cómo eso ocurrió tan rápido y tantos argumentos, razonamientos y ya estoy que a un paso de él. Ese paso fue eterno. Yo me imagino que todo se puso en cámara lenta y yo dije, yo tengo un contrato con el banco. Yo tengo que llegar a tiempo porque entonces no voy a dar testimonio de Cristo. Tengo que ser fiel a ese contrato. Estoy paralelo a la persona y no quiero ni mirar al lado porque yo sé. Doy el siguiente paso y ya la persona me queda detrás. Doy otro paso y ya yo me he convencido de que yo estoy haciendo lo correcto. Amados hermanos, yo no soy pentecostal, aunque conocí al Señor en una iglesia pentecostal. Si usted ve que se me sale pentecostal, excúseme. Soy continuista en cuanto a los dones. No puedo decir que yo escuché la voz audible de Dios, pero sí puedo decir que yo escuché algo que me dijo, ¿tú predicaste eso el domingo? Cuando yo sentí eso, yo di un frenón. Esos frenones que uno da en el carro, cuando algo se le mete. Yo di un frenón y hice así, para atrás de vuelta. Me incliné. Le pregunté a la persona que qué le pasaba. Estaba mareado, no había comido nada. Salió a trabajar, le vi el machete en un saco, con ropas andrajosas. Yo nada más tenía la comida que llevaba y 100 pesos. Sí, un hombre con corbata, con 100 pesos solamente en la cartera. Sí. Lo que tengo te doy. Le di la comida. Estábamos cerca del hospital María Cabral Ibáez. Él no quiso que lo llevaran al hospital. Él solamente necesitaba comer. Y lo hice. Llegué tarde, pero no pasó nada. Amados hermanos, con esa historia quiero decirle que todos nosotros constantemente estamos expuestos a ver, sentir y hacer. Pablo dijo en uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, ¿cuántos minutos me quedan? No lo conté. No se preocupe, yo soy manga larga predicando como quiera.
Así que, con que me digan, te faltan 10, yo me voy con los 20. Pablo dijo en el capítulo 2 de Efesios, me fascina ese texto, después de hablar de la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. El versículo 10 es un versículo que muchos nos lo sabemos de memoria, pero como que no le damos mucha importancia. Y el versículo 10 le da mucho más sentido a los versículos previos, al 8 y al 9. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ay, santo, ya me estoy emocionando, ahorita se me mete lo de Pentecostal. Amados, Dios no solamente ha elegido a un grupo de hermanos para la salvación. Yo creo en la predestinación. Dios también ha predestinado obras para que usted vea, sienta y haga. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para las buenas obras. Las buenas obras no nos van a salvar. Por si hay alguien aquí que no lo sabe, nunca nadie se ha salvado por portarse bien. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque la salvación es por pura gracia. Por pura gracia. Nadie se ha salvado portándose bien. Nos portamos bien porque Dios nos ha salvado. Y eso es lo que dice Efesios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Y mira lo que dice de esas buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, y no el profeta menor, usted se va a topar con oportunidades, buenas obras preparadas por Dios de antemano, que le van a probar si en verdad usted quiere ser como Jesús. Amén o ayayay. Constantemente usted se va a encontrar con la oportunidad de poder poner en práctica la propuesta que yo le estoy dando hoy. Amados hermanos, le va a pasar como a mí. Usted se va a encontrar con un amigo, con un compañero de estudio, con un compañero de trabajo, con un vecino, con un familiar, que en algún momento le va a pedir ayuda. Es más, me voy un chin más para allá, no le va a pedir ayuda, usted va a ver la necesidad y la pelota va a estar en su mano. O va y hace un donqueo para lo que nos gusta el baloncesto, o la tira de 3. O deja que se la roben y que lo haga otro. Permítame hacerle una cuanta pregunta. ¿Estamos nosotros viendo con los ojos de Jesús? ¿Estamos viendo lo que Él está viendo? ¿Puedes ver la cantidad de trabajo que representa esa cosecha a la cual Dios ha establecido a la iglesia cristiana Oasis Santiago para que trabaje? ¿Puede ver la angustia y el dolor que causa el pecado en la vida de tu vecino, en la vida de tu amigo, en la vida de tu compañero de trabajo, en la vida de tu familiar que no conoce de Cristo? ¿Puede ver ese poder esclavizando a esa gente? Puedes ver la necesidad de que ese amigo, de que ese conocido, de que ese familiar pueda disfrutar y experimentar el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me lleva a hacerme otra pregunta. Y es que ¿estamos nosotros sintiendo con el corazón que Cristo sentía? ¿Podemos conmovernos de la misma manera que Cristo se conmovía? ¿Puedo ver a la persona indigente con indiferencia o con compasión?
Cuando miras las necesidades a tu alrededor, ¿qué sientes? Cuando miras a alguien que está llorando, que está sufriendo, o a alguien que aparenta estar alegre y contento, pero que está haciendo solamente una pantalla, porque tú sabes que su situación no es buena con Dios y tal vez con el mundo, ¿qué sientes? Y ahora la pregunta tal vez más incómoda. ¿Qué estás haciendo junto con Cristo en este trabajo en la cosecha? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué harías diferente desde hoy? ¿Qué puedes hacer diferente desde hoy? ¿Estás orando por aquellos que no conocen del Evangelio? ¿Oras por los obreros que se necesitan en la cosecha? ¿Te presentas delante de Dios dispuesto a ser uno de esos obreros? ¿Puedes decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí? ¿O eres de lo que dice, heme aquí, envía a Luis? Comparte tu fe con otros. Comparte tu fe con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, con tu compañero de trabajo, de estudios. ¿Qué haces cuando algo te conmueve? ¿Qué haces? Mis queridos hermanos, Cristo es la gran respuesta a la necesidad de todos aquellos que están como ovejas que no tienen pastor. Su condición de angustia y de abatimiento es el resultado de vivir en un mundo caído y en los efectos del pecado. Pero en Cristo hay esperanza. Si hay alguien aquí que está visitando la iglesia, que aún no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús y confiar en Él para salvación, quiero decirte que si estás en la lista de aquellos que están angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, Cristo es ese pastor que tú necesitas. Y tu condición de pecado te hace miserable delante de Dios. Pero en Cristo hay perdón y liberación. Hay salvación, hay redención. Cristo murió para sustituirte y para ocupar tu lugar en la cruz del Calvario, recibiendo el justo castigo por el pecado que Dios en su justicia está obligado a ejecutar, para que hoy tú puedas experimentar la vida eterna que Cristo da a todo aquel que viene a Él. Hoy todos nosotros somos invitados por el Dios trabajador a ser obreros de esta gran empresa que tiene una gran cosecha en la cual trabajar. Y es nuestra responsabilidad no solo orar al Señor de la cosecha para que envíe obrero, sino decir como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Es hora de levantarnos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor y no ser indiferentes. Ha llegado el momento de sentir compasión por los que necesitan del buen pastor. Y ahora, en este instante, tenemos que tomar la decisión de hacer algo en compañía y en dirección del Señor. Y ese algo es, como dice la Gran Comisión, ir a hacer discípulos de todas las naciones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y en este momento quisiera presentarme delante de ti junto con mis hermanos. Queremos en primer lugar pedirte perdón si no hemos valorado el trabajo en sentido general como algo digno,
como algo dado por ti para nosotros. Y al mismo tiempo también queremos pedirte que nos perdones, tal vez porque no hemos respondido al llamado de la misma manera en que tú esperas que respondamos. Hoy hemos aprendido en tu palabra que si nosotros queremos ser como Jesús, podemos imitar su sistema, viendo, sintiendo y haciendo. Por eso te pedimos que nos des ojos para ver, un corazón sensible para sentir, y que nuestras manos y nuestros pies estén siempre dispuestos a hacer algo para satisfacer y trabajar en la cosecha del Señor. Pido que tu bendición sea sobre esta congregación. Oro para que tú levantes nuevos obreros. Ruego y clamo por sus pastores y líderes para que la presencia de tu Espíritu Santo sea llenando sus vidas y corazones, trayendo paz y aliento para continuar en esta hermosa labor de servirte, Señor. Y oro por cada hermano de esta congregación, los que están presentes y los que no están presentes. Pido a ti, eterno Dios, que tú, quien pones y activas en nosotros el querer como el hacer, que tú lo hagas para tu gloria y para tu honra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por la oportunidad. Discúlpeme si me robé algunos minutos y será hasta una próxima.